Mis hermanos, hay algunos escritores, muchachos, hay algunos escritores que han dicho de que si nosotros tomamos el último verso del capítulo 8 de Romanos y de ahí nos saltamos al verso 1 del capítulo 12, la carta podría continuar sin ningún problema, pero sin embargo Pablo ha dejado establecido el capítulo 9, 10 y 11. Algunos encuentran que eso tiene una estrecha relación con el pueblo de Israel y que no debiera tener ninguna implicancia para nosotros. Y yo quisiera preguntarles lo siguiente, referente a esa idea, y articulando un poco alguna pregunta que nuestros hermanos refirieron, algo muy similar. Es así: Pablo ha dedicado 8 capítulos para hablar de la iglesia y ahora pareciera que su foco cambia hacia el pueblo de Israel como que si fuera un pueblo aparte. La pregunta es esta: ¿la iglesia e Israel son pueblos diferentes, con planes diferentes y con promesas diferentes? ¿Son dos pueblos distintos? Aprovechemos que tiene el micrófono. Tenemos un puro micrófono, tenelo por favor. Así que quien responde, toma el micrófono en la mano. ¿Escucharon bien la pregunta, cierto? ¿Israel es un solo pueblo? ¿Son dos pueblos? ¿Hay promesas para ellos y promesas para nosotros? ¿Son diferentes a las nuestras? ¿Nosotros no tenemos nada que ver con Israel? ¿Qué respondemos frente a eso? Bueno, la verdad que Pablo ha venido apuntando todos los primeros 8 capítulos para poder llegar a los capítulos 9, 10 y 11. De una forma progresiva, él ha venido aclarando cuál es el verdadero Israel. Entonces, lo podemos ver en los primeros versos del capítulo 9, porque está relacionado con lo que dice el verso 8. Hablando de que nada nos puede separar del amor de Cristo, ¿cierto? Y va en el verso 35 y el verso 38, parece que es, da razones que no hay nada, ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Cristo. Y el verso 9, o sea, el capítulo 9, parte relacionado con el verso 8, entonces no podríamos sacar el verso 8, 9 y 10 como para continuar inmediatamente con el 12. Capítulos, para continuar con el 12, porque estos 3 capítulos son la cúspide de toda la explicación que ha venido haciendo Pablo durante los primeros 8 capítulos. Recordemos que en el primer capítulo habla acerca de los gentiles, cómo ellos no estimaron el conocer a Dios, ¿cierto? Sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, pero después se vuelve al pueblo de Israel y dice, ¿y ustedes creen que siendo judíos son distintos? No es así. ¿Por qué? Porque él estaba apuntando a algo muy esencial, que el verdadero pueblo de Dios es aquel que ha sido primero escogido por Dios y ha sido redimido por la sangre de Cristo. Por lo tanto, Dios estimó en un plan, en un pueblo escogido que fue el Israel nacional, es hacer sus promesas de manera que a través de ellos, en el endurecimiento de ellos, pudiese alcanzar todo este evangelio a todas las naciones. Por eso es que le promete a Abraham, ¿cierto? En ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Todas las familias, por lo tanto, no hay distinción, en este caso, de judíos ni de gentiles. Por lo tanto, lo que Pablo está viniendo a hacer hasta este minuto, hasta cuando entramos al capítulo 9, es preparando el camino para mostrar cuál es el verdadero Israel. No hay dos Israeles distintos. O sea, Dios hizo unas promesas y nosotros, ¿cómo es la palabra, Tanel, lo que ocupas tú para decir que la iglesia no es un reemplazo de Israel, sino que es una expansión. Es una expansión. Es una expansión del pueblo de Israel. No es que sean distintos, son un pueblo, un solo pueblo, el verdadero Israel. ¿Añadimos? Sí, de hecho, en el capítulo 9, en el versículo 6, nos dice que no es que la palabra de Dios haya fallado,
como que el propósito fuera solamente la salvación para Israel. Porque dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, refiriéndose que dentro de la nación de Israel hay un remanente que es salvado solamente por fe y que ellos mismos van a ser la iglesia, judíos creyentes salvos por fe y también gentiles creyentes salvados por fe. ¿Qué añadimos a eso? Lo último, que ya lo han dicho todo, pero también ver que Dios a través del Antiguo Testamento siempre mostró una necesidad de una conexión espiritual con las personas, más que con cosas externas. Pablo ya de una manera magnífica ya habló de que, por ejemplo, la circuncisión no sirve de nada si no está circuncidado el corazón, porque la circuncisión es una señal externa de un cambio que ya debe haber ocurrido en el corazón. Entonces, por ejemplo, Moisés en Deuteronomio manda a circuncidarse el corazón. Después también vemos de alguna manera de que hay judíos que se pierden, israelitas que se pierden, y también hay personas que no son israelitas que se salvan. Porque no tiene que ver con la sangre, no tiene que ver con un derecho de nacimiento, sino que tiene que ver con conocer verdaderamente al Señor. Entre esto está, por ejemplo, Rahab la ramera, tenemos a Naamán el sirio, tenemos a Nínive, que es la ciudad completa pagana, que se salva porque se le predica acerca del Señor y del arrepentimiento. Entonces siempre Dios ha mostrado esto de que los salvados no tienen que ver simplemente por una condición específica que solo tenía el pueblo de Israel, sino con una conexión espiritual del corazón. Claro. Bueno, se supone que esta pregunta también ya se había elaborado en el capítulo 3 del libro de Romanos, donde habla de que no es judío el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en el interior, y la circuncisión la que vale no es la que se hace en la carne, sino la que se hace en el corazón, ¿cierto? Sí. La segunda pregunta dice así, voy a leer el versículo. Ojo con esta pregunta, porque tiene esta idea. No recuerdo quién predicó el capítulo 9. No recuerdo. Sí. Pero precisamente esta parte que dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, ojo, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Verso 19. Pero me dirás: ¿por qué inculpa? ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Y la pregunta que se realizó fue esta: si Dios tiene un solo plan, y ese plan incluye el endurecimiento de algunos israelitas, ¿cómo respondemos a la objeción de que Dios es injusto en su plan? ¿Cómo respondemos a esa objeción? Bueno, la verdad que ese texto me tocó predicarlo a mí. Me tocó predicarlo a mí. Con respecto a esto, la verdad que Pablo, ¿cierto? En el texto él da un enfático y categórico que no es así. O sea, Dios no es injusto. Y esto se debe a toda la explicación que él hizo en los primeros 3 capítulos. Porque fíjese que muchas veces nosotros pensamos, ¿cierto? Y me acuerdo que el pastor Sugel Michelén en alguna ocasión, él habla acerca de un acontecimiento que pasa con un profesor. Y él dice: están todos los alumnos ahí, los 10 alumnos, y les dice a los 10 alumnos: mire,
yo voy a regalarle un 7 a este alumno. Y le regala un 7 a un alumno. ¿Eso es injusto? Yo le pregunto en esta hora, ¿eso es injusto? No, no es injusto. Depende de la ideología de algún hermano. Claro. Depende de cuánto hayan estudiado. No, no es injusto, él está regalándole un 7 a un alumno. Pero después viene y de todos los alumnos que están ahí, de los otros 9 que faltaban, ¿cierto? Pesca 8 y deja solo a Daniel Rojas afuera. Y a todos los otros le regala un 7, menos a Daniel. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿es injusto el profesor? Sí, hay algunos que veo que dicen que sí, es injusto. Pero la verdad que no hay injusticia en ese razonamiento. Porque ¿cuántos de los de ahí se merecían el 7? ¿Había alguno que se mereciera el 7? Ninguno. Por lo tanto, si el profesor en su capacidad de profesor podría haber entregado, ¿cierto?, una nota, la determina él. Es una comparación a lo mejor muy somera respecto a lo que es Dios. Pero fíjese que estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros merecía la gracia. Así es. Ninguno de nosotros. Todos, y creo que yo cité a Justino Mártir, creo que fue el que cité en esa ocasión, donde él establece de que en el día del juicio todos los hombres deberían recibir justicia, ¿cierto? Porque por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios y todos deberían recibir la justa retribución de Dios, ¿cierto? Que es la ira, una ira santa, por supuesto, que debería descargarse sobre los hombres, sobre todos. Pero Él decide por su propia voluntad, solo por el afecto de su voluntad, dice en Efesios, escoger a algunos para derramar sobre ellos ya no justicia, sino que decide derramar sobre ellos misericordia. Ahora, Justino Mártir decía, ninguno de ellos, ni los que no recibirán misericordia, sino que recibirán justicia, y los que recibirán misericordia, ninguno de ellos recibirá injusticia. Por lo tanto, Agustín de Hipona, San Agustín. Entonces, ninguno de ellos recibirá algo que no es justo. Unos recibirán justicia, otros misericordia, pero todos deberían haber recibido la justa ira de Dios. Sin embargo, Dios decide por el solo afecto de su voluntad. Y de hecho lo dice el capítulo, estábamos citando el capítulo 14 y el 19. Es decir, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Y viene una expresión del apóstol maravillosa, ¿cierto? Cuando muestra al que hace la greda, ¿cómo se llama? Al farero. Dice, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? O sea, nosotros creemos tener más justicia que Dios y ser más amorosos que Dios con la actitud que a veces nosotros entregamos. Porque nosotros quisiéramos ver a una persona que a lo mejor se ve tan frágil, ¿cómo Dios no la va a querer salvar? Y creemos que nuestra justicia es mejor que la de Dios, pensando que yo le habría dado la salvación. Pero si Dios no quiere salvarlo, ¿quién soy yo para decirle a Dios que se ha equivocado? Y eso lo tenemos en Job, ¿cierto? Cuando él dice, una vez hablé, 2 veces no voy a hablar, porque él creía ser justo delante de Dios. Entonces, ¿hay injusticia en Dios? Por supuesto que no, y es la respuesta categórica de Dios. Claro, como dice el hermano Jaime, el apóstol Pablo en esta ocasión dice, absolutamente no puede haber injusticia en Dios. Y es maravilloso que nosotros podamos ver y entender esta enseñanza, porque siempre se da de que se le acusa a Dios de ser un Dios injusto. Pero Él es soberano por sobre todas las cosas. Él hace lo que Él quiere, mis hermanos. Y nunca nosotros debemos de dudar de su decisión, de su voluntad. En el caso de Dios, Él quiere salvar a uno y a otros no. Es Dios.
¿Cuál es nuestra idea de Dios que tenemos? Porque muchas veces lo comparamos con ciertos ídolos terrenales. Pero Él es Dios, mis hermanos. Nuestra idea de Dios tiene que ser lo más grande que existe en esta tierra, en esta vida, en este universo. Por lo tanto, cuando Él decide por su propio beneplácito. Y fíjese y reflexionemos en esto. ¿Cuántas veces Dios ha querido sanar a una persona? Y si usted ve, a otras no. ¿Cuántas veces Dios nos ha querido abrir puertas de trabajo? Pero a veces no ha querido. Es porque Él es Dios y Él sabe qué es lo que necesitamos. Y nunca debemos mirar a Dios con nuestra justicia humana. Porque nuestra justicia humana, si alguien nos hace algo, queremos que reciba castigo. Pero la justicia de Dios es totalmente diferente a nuestra justicia. Gracias a Cristo, que Él pudo recibir el castigo que nosotros deberíamos haber merecido y cargó la justicia que nosotros deberíamos haber sufrido. Amén. Por eso que nunca debemos mirar la justicia. Nuestros pensamientos, dice Isaías, no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Dios. Dice el texto, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por esto, mi hermano, sintámonos dichosos, felices, que Cristo pudo aplacar esa justicia de Dios. Mi complemento a esta pregunta sería, yo apuntaría al corazón de la persona en la que nazca esta objeción. Porque cuando alguien ve todas estas cosas y trata de conciliar la soberanía de Dios y trata de conciliar el hecho de que haya gente que se pierde siendo Dios soberano, y que dice, pero ¿por qué entonces si Él es soberano, por qué inculpa? Como dice, ¿quién se ha resistido a su voluntad? Entonces, el corazón, una pregunta de este tipo no va a nacer en un corazón que considere verdaderamente su condición y que considere la misericordia de Dios. Porque la realidad es una, el hombre que se pierde por su pecado y su maldad, y el que se salva por la bondad de Dios. No hay nadie que se pierda por una ejecución activa de Dios, y tampoco no hay nadie que se salve porque sea bueno lo suficientemente como para salvarse. Entonces, si uno trata de conciliar en su mente esto y como resultado nace decir, no, pero Dios es injusto, porque ¿quién se resiste a lo que Él determina? No, la realidad es que no, Él no es injusto, Él es bueno. Él es soberano y Él de toda la masa que se iba a perder, Él salvó soberanamente. A veces pensamos que la figura de Dios salvando es como si Dios pusiera a todos los hombres en una fila delante de Él, son todos moralmente neutrales y Él decide los que se pierden y al mismo tiempo los que se salvan. Pero no, todos estábamos en el lado de los perdidos. Todos estábamos en el lado de la condenación y Dios de ahí decidió meter su mano y sacar a algunos para salvación, sacarlos para mostrar misericordia. ¿Cómo? Y la pregunta de cómo se unen estas doctrinas es que en nuestra mente no vamos a encontrar forma de conciliarlo, pero en la mente de Dios no es necesario porque Él es el soberano y Él lo hace. Entonces, yo apuntaría, como digo, al corazón a poder comprender y descansar en la bondad del Señor, en su misericordia, en su benevolencia, y el considerar de que si usted no se ve lo suficientemente malo como para decir, no, es Dios el que produce esta maldad en mí, no yo. No, ahí hay un pensamiento equivocado. La maldad en Faraón estaba en él desde el momento que Adán pecó y que se traspasó el pecado. Fue malo, simplemente Dios dejó que fuese tan malo como podía ser, pero no endureció activamente su corazón ni puso más maldad de la que ya había. Y lo mismo pasa con todos nosotros. Si somos malos y pecamos, es por nuestra propia incredulidad y dureza de corazón.
Y si somos salvos, es porque Dios ha sido bueno. Añadiendo eso, que me acordé de un sermón de Charles Spurgeon, cuando habla de Jacob amé y a Esaú aborrecí. Toma la analogía de Esaú, que él vendió su primogenitura por un plato de lentejas y después la procuró con lágrimas, pero fue un arrepentimiento, no fue genuino. Él hace la analogía de no inculpes a Dios, dice, porque tú eres el culpable de haberte condenado. Tú eres el culpable, tú disfrutas de tus placeres, a ti no te importa lo de Dios, no te importa acudir a la iglesia, no te importa orar, no te importa recibir la voluntad de Dios. Es solamente por tu pecado que te irás en la condenación. Wow, lo encontré. Bueno, esto hay que aterrizarlo, po. No se asuste, por si acaso. No se asuste. De verdad, a veces pasa que como que escuchamos esto y decimos, chuta, ¿y yo? No se asuste. O mi hijo, Claro. o mi pariente, mi esposo, claro. No se asuste, porque todo lo que hace Dios es bueno. Y en Él no hay injusticia, por lo tanto no piense que usted va a recibir algo que a lo mejor no merecía. No, Dios es bueno y Él derrama su misericordia sobre nosotros. Por eso estamos aquí. Lo que sí, yo agregaría una cosa, y lo que agregaría es que no ocupen la anestesia equivocada de un sector. Hay una anestesia equivocada, esta idea de que no funciona así la soberanía de Dios. De hecho, hay predicadores que fueron muy famosos en su tiempo, como el pastor Adrian Rogers, porque él tenía una postura siendo bautista, él era arminiano, él tenía un sesgo para mirar la Escritura, y él decía, yo no concibo a un Dios que elija a unos y a otros los escoja para que se vayan al infierno, porque en el día del juicio, esa persona que fue escogida para irse al infierno le va a decir, gracias porque yo estoy donde tu voluntad quiere que yo esté. Como queriendo decir, mira, yo quería estar contigo, tú no me quisiste aceptar y ahora yo estoy en el infierno porque así lo decidió tu justa y santa voluntad. Eso es una hipótesis extremadamente equivocada. Por eso, como decías tú, Tanelo, eso hay que recalcarlo. Antes de que nosotros llegáramos a este pasaje, nos encontramos con todos los primeros capítulos. No hay ninguno justo, no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. El pecador no quiere ir a Dios. Esa es la verdad. El pecador no quiere ir a Dios. Y si alguno de nosotros ha ido a Dios, es porque Dios ha venido a nosotros primero. La otra es la otra anestesia que creo yo que sería muy malo que la usáramos, es esa anestesia del universalismo, que porque yo soy creyente, Dios va a ser tan bondadoso que a la larga Dios ama a todo el mundo y si me amó a mí va a amar a todos los demás, como queriendo decir, ¿sabes qué? A las finales todos se van a salvar. Yo estaba con el hermano Jovino organizando un evento hace muchos años atrás y esa fue la expresión de un líder del movimiento al que nosotros teníamos que ayudarle a hacer el evento. Y él viene y dice, ¿sabes qué? Yo creo que esto va a pasar al final de todo. Todos se van a salvar porque Dios es tan grande en amor que todos se van a salvar. Ese universalismo es dañino y no solo es dañino, porque eso es una mentira. Si fuese así, el infierno no existiría. Y el infierno es real. El infierno existe. Dos. Eso evita que la gente realice su responsabilidad. Hermano, sí es verdad, Dios puede tener misericordia de tus familiares como de los míos. Pero hay un medio por el cual nosotros podemos llevar esa misericordia y es la predicación. Si tú no les predicas a tus familiares, ¿cómo vas a esperar de que ellos conozcan del amor del Señor? Esa es nuestra responsabilidad y no podemos eximirnos de nuestra responsabilidad.
Tenemos que ser responsables con esto. Y tercero, cuando tú hablabas, Eleazar, acerca de que, bueno, Dios es soberano y Él actúa como quiere. Le da trabajos a algunos en su tiempo. Sí, es verdad. Alec está aquí presente. Sabes que cuando Alec llegó hasta esta congregación, nuestro hermano Alec ahí presente, cuando él llegó, sí, por favor, Alec. Resulta de que había casi todos sin trabajos. Y comenzamos a orar por todos, Señor, y dale trabajo a los hermanos. Todos con trabajo, menos Alec. ¿Cuántos años pasaron, Alec? Fueron años. Y él en un momento me dijo, mi pastor, pero ¿por qué yo no? Estaré desechado. Estoy desechado. ¿Qué pasó? Pero ¿sabes qué? Después mirábamos los resultados de las demás cosas y cómo el Señor se reservó en su tiempo mostrar misericordia con nuestro hermano Ale, que hasta el día de hoy, desde que el Señor le ha dado ese trabajo hasta el día de hoy, y uno dice, wow, realmente es confiar en un Dios soberano, es confiar en un Dios que tiene el control. Y Él, ese control que Él tiene, lo usa con una sabia sabiduría para aplicar su misericordia en el momento preciso que en su sabiduría lo estima. Lo mismo pasa con nosotros. Papito, a lo mejor tú estás aquí y has clamado tanto por tus hijos, has llorado por tus hijos y a lo mejor tú te vas a ir y tus hijos no los vas a ver en la iglesia, pero tú no sabes si esa semilla que Dios te permitió sembrar en el corazón de tus hijos, en el momento que aunque a lo mejor tú no lo veas, pero va a germinar. Y tú no puedes irte sin esa esperanza. Y tienes que tener esa esperanza. Porque al final no es palabra nuestra, es palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Así que descansa en la soberanía del Señor y cumple con nuestra responsabilidad, que es la que tenemos que hacer. Esa es nuestra responsabilidad. Antes de ir al break que vamos a tomar, aquí se pusieron, perdonen la palabra que voy a usar, pero se pusieron brígidos los hermanos. Leamos el texto primero. Dice, lo leo en su contexto, el capítulo 9, del 30 al 32, para que sea en su contexto. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban a entrar en la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Verso 32. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Pregunta. En el Antiguo Testamento, Dios da una serie de ordenanzas que el pueblo debía cumplir para acercarse a Él. Pero en este capítulo, y en especial en el verso 32, se dice que Israel no alcanzó la justicia por ir por las obras de la ley. La pregunta, ¿son necesarias las obras de la ley o no? ¿Por qué no alcanzaron la justicia si iban por las obras de la ley que Dios determinó? Está potente. Está potente la pregunta. Pero una vez más, el meollo del asunto está en el corazón del ser humano. Una vez más vemos que para Dios no es tan importante, o sea, sí es importante el cumplimiento de lo que Él manda, de las cosas que Él ha determinado, pero también el corazón con el que se hacen las cosas que Él ha determinado. Porque como ya mencionamos, de nada sirvió una circuncisión externa si el corazón realmente no estaba de acuerdo a la voluntad del Señor. Un ejemplo que Sugel Michelin también usa, de nada sirve que yo ocupe este anillo porque estoy casado
si ando de una mujer con una y con otra. La señal externa pierde su validez al momento de ser realizada, o sea, de que el corazón se despega de ella. Entonces nosotros vemos que constantemente a Israel se le acusa, primero de no cumplir la ley, de no hacer lo que Dios manda, y cuando lo hace con un corazón equivocado. Lo hace con jactancia, lo hace con irreverencia. En Isaías 29 lo dice, que este pueblo de labios de honra, pero su corazón está lejos de mí. Y él dice, y parte Isaías en el capítulo 1 diciendo, estoy hastiado de sus sacrificios, estoy hastiado de los holocaustos. Y uno se pregunta, pero bueno, si él mandó que se hiciesen los sacrificios. En Levítico usted ve todas las ordenanzas de ofrendas de cereal, ofrendas de paz, palominos, tórtolas, corderos, cabritos, qué había que quemar, qué no había que quemar. Dios da detalladamente todo lo que había que hacer. Pero llega un punto donde él dice, estoy cansado de esos sacrificios. ¿Y por qué? Porque por el problema del corazón. Este pueblo de labios de Dios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, respondiendo sí, las obras de la ley, o sea, lo que Dios ha mandado es necesario porque es nuestra guía de vida. Pero al momento de utilizarlo como justificación o como método de jactancia, pierde su validez, porque desde el principio hasta el último hombre que se salve, todo va a ser por fe, por medio de la gracia, por el sacrificio de Cristo, nunca por las obras. Claro, nunca por las obras, decía nuestro hermano Tanelo. Y lo que pasa es que la principal problema de ellos era que vieron la ley con motivaciones erróneas. Esa palabra, la palabra motivación. Ahí. Claro. La motivación es errónea porque pretendían alcanzar el favor de Dios por el cumplimiento de la ley. Y nunca Dios decidió salvar al hombre por las obras de la ley, sino que el plan soberano y eterno siempre ha sido salvar al hombre por medio de la fe. Y en Cristo se cumplió esa ley. Y vemos que ellos, en vez de seguir a Cristo, no les convenía. Siguieron tras la justicia de la ley para alcanzar el favor de Dios. ¿Por qué no les convenía? Porque era humillante seguir a Cristo en ese entonces. Nació en un pesebre, hermano, siendo humilde. Ellos querían un rey poderoso que los salvara y lideraran todo el mundo, toda esta tierra. Y entonces, mis hermanos, siempre ha sido por fe. Romanos dice que la salvación en 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Desde el Antiguo Testamento, la dirección para la salvación del hombre era por fe. Amén. Entonces, mis hermanos, queda esta pregunta, entonces, ¿para qué sirve la ley? Yo soy el moderador, hermano. Bueno, la realidad es que, apoyando lo que decía mi hermano Tanelo, la ley era un hecho externo. Dios la dio de forma externa, de hecho estaba grabada en tablas. Y esas palabras que estaban en tablas de forma externa debían transformar el corazón del hombre. Pero eso no sucedió porque ellos creyeron que por tener la ley eran más justos que el resto. Y no entendían que se les dio por todo lo contrario, porque eran injustos delante de Dios, y esta era la forma en que ellos podían, en el fondo, ser justificados. Ahora, en algún minuto podríamos preguntarnos, ¿la ley me puede salvar? Si yo hago la ley, sí me puede salvar. Pero tengo que hacerla de forma perfecta
desde el minuto de mi nacimiento hasta el minuto de mi muerte, nunca pecar, de manera que esa ley pudiese salvarme, porque la palabra dice... Es una vara muy alta, sí. No. Por eso, podríamos hacerlo. Porque la ley dice, o sea, la palabra dice que el que vive por la ley, ¿cierto?, vivirá por ella. Pero para eso debíamos cumplirla completamente. Y eso solamente lo pudo hacer Cristo. No hay ninguna persona que usted pueda decir que no ha pecado. De hecho, los niños, y este ejemplo yo lo vi en alguna ocasión, los niños desde pequeños ellos traen en sí el engaño. ¿Sabe por qué los niños lloran? A veces no lloran porque tienen hambre, lloran porque necesitan atención, quieren que estén pendientes de ellos. Entonces ya están engañando a sus padres desde pequeños, viene dentro de ellos. Entonces, la ley debía transformar el corazón. Y en Jeremías, capítulo 32, parece, o 30 por ahí, habla acerca de que Dios hará un nuevo pacto con sus hijos, en donde ya la ley no será de forma externa, sino que estará en el corazón del hombre. Y nadie tendrá que decirle a su compañero, conoce al Señor, porque dice que todos los que han nacido en ese pacto conocerán al Señor. Entonces nosotros que hemos nacido a ese pacto, Dios tuvo que escribir ahora sus leyes en nuestros corazones. Si hemos creído en Cristo, si hemos creído en sus promesas, ese pacto ha sido escrito en nuestro corazón. De manera que las obras de la ley no son las que me llevan a la salvación, sino que por la salvación que Dios me ha dado y ha escrito esa ley en mi corazón, ahora las obras que yo hago son consecuencias de esa transformación. Los hombres que no creen en Cristo, creen que por hacer cosas pueden llegar a Cristo. No, es al revés. Cristo debe llegar a nosotros y a través de esa transformación nosotros hacemos buenas obras. Sí. Podríamos aterrizar el tema de que el problema del corazón en el que Israel se vio envuelto y no pudo alcanzar la justicia de Dios, también es un problema que nos se alcanza a nosotros. Porque la necesidad de Israel también es nuestra necesidad. O sea, si aterrizamos el tema, también puede ser que al igual que Israel, alguno de nosotros esté haciendo las cosas correctas con una motivación incorrecta y el resultado debiera ser exactamente el mismo. Por ejemplo, podemos estar aquí, Dios mandó a congregarnos, sí. ¿Nos congregamos? Sí, estamos acá. Podemos usar los sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, y lo podemos hacer. Nos bautizamos y ocupamos la Santa Cena, y podemos cumplir con todos los requisitos bíblicos que se le dan a un pueblo que tiene la promesa de ser el pueblo escogido por Dios. Pero si tenemos un problema de nuestro corazón, el resultado debiera ser exactamente el mismo. O sea, necesitamos un nuevo corazón. Y eso no es algo que nosotros podamos provocar. Eso es algo que debemos recibir de la gracia del Señor. O sea, podemos estar acá con un corazón equivocado, o sea, con una motivación equivocada. Yo como pastor puedo ser pastor aquí, pero si mi deseo es ser famoso, ser popular, por más que yo aspire a tener una buena congregación y alcance un renombre, si mi motivación es equivocada, aunque predique la palabra, puedo terminar en el lugar que no quiero terminar. Entonces, el problema de la motivación es importante para todos. O sea, es algo que debiéramos revisar en nuestros corazones. O sea, todos nosotros debemos revisar en nuestros corazones. Lo que tú piensas, lo que tú haces, cómo te comportas en la iglesia, yo creo que debiera ser algo que también nosotros debiéramos analizar. Que lo que pasó a Israel también nos puede pasar a nosotros, ¿o no? No solo eso, porque como decía usted, hay algo muy importante para yo poder entender si lo que yo estoy haciendo está en pos de algo o ha sido la consecuencia de algo. O sea, si fui transformado, lo que yo hago es una consecuencia. Pero si yo vengo a la iglesia, si estoy aquí esperando y fíjese, discúlpeme mi pastor, pero hay muchos hermanos
estoy hablando en general, no solo de nuestra iglesia, sino que en general hay muchos hermanos que porque la palabra fue dicha por el pastor, se cumple. Es de Dios, es de Dios, es de Dios. Pero si la dice un hermano, si esa misma palabra la dice un hermano, no es de Dios. no es de Dios, no tiene tanta validez. Y eso va en la motivación. Claro. Si yo creo, y a lo mejor voy a ser un poco juicioso en esto, pero fíjese que en otro tiempo yo, no voy a hablar del resto, pero en otro tiempo yo iba a la iglesia el 31 de diciembre a escuchar el mensaje que se iba a dar para saber cómo venía el año. Esa motivación es totalmente errónea. Y no podemos decir, y claro, nos reímos aquí, pero la realidad es que es así. En muchas iglesias se va a la iglesia el día domingo no para exaltar al Dios que cambió mi vida, sino para que me vaya bien durante la semana. Y esa es una motivación totalmente anticristiana. Exacto. Porque estoy viendo a Dios no distinto a que si yo tomara el diario del día domingo y mirara el horóscopo para saber cómo viene mi semana. No es distinta. Claro. Jeremías 36 dice: por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado entre vosotros delante de sus ojos. Y dice el texto, es tan hermoso, dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y esparciré. O sea, fijémonos en la cantidad de veces que Dios dice yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y dice la idea: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tribus y os traeré a vuestro país y os esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpio de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un nuevo corazón y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Esa es una obra de Dios. O sea, si nosotros estamos respondiendo a la verdad de Dios de esta manera es porque Dios ha hecho una obra sobrenatural en nuestros corazones. De modo tal que si hay algo que la gracia ha hecho en nuestras vidas es anular nuestra jactancia. Le damos glorias al Señor porque en realidad somos el resultado de su pura gracia.